El presidente Juárez sabía que no podíamos apostar a una república militar, sino a una república civilista. Esta es una enseñanza mayor, nos debe de servir para entender que no es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. Lo que tiene que hacerse es atender lo social, crear empleos, atender a los jóvenes, como siempre lo hemos venido diciendo, crear mejores condiciones de vida y de trabajo en el país. Cuando se habla del gabinete de seguridad, en vez de estar pensando en que en ese gabinete está el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Gobernación, el secretario de Seguridad Pública, el procurador, debería de estar el secretario del Desarrollo Económico, el secretario de Educación, el secretario de Salud. Tiene que haber un programa de desarrollo social, se tiene que atender a los jóvenes, tienen que garantizarse mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo para todos los mexicanos. La mejor manera de enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia es cambiar la política económica y trabajar con la gente. Y para eso no se necesita el ejército en las calles. Digo todo esto porque en esta semana se está discutiendo y seguramente se va a aprobar una ley para dar más facultades al ejército en el combate al flagelo de la delincuencia. Hay que ver estas cosas con cuidado. Yo voy a hablar con los legisladores de nuestro movimiento para que no se vayan a otorgar facultades excesivas al ejército. Ya estamos viendo cómo se están violando derechos humanos, cómo inocentes están perdiendo la vida. No podemos nosotros aceptar un gobierno militarista. No podemos nosotros aceptar un gobierno militarista. Además, esto no le conviene ni siquiera a la misma institución militar. Es toda una estrategia fallida, porque si no se atienden las causas, no se va a poder enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Podemos tener un soldado en cada esquina, pero si no si no se atiende a los jóvenes, va a seguir habiendo inseguridad, va a seguir habiendo violencia. Hay que cuidar a esa institución que es el ejército, que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles, que no se utilice al ejército con ese propósito. Hay que cuidar a la institución militar, que regresen los soldados a los cuarteles. Este es un asunto que se tiene que resolver de otra manera, con desarrollo, con bienestar, no con el uso de la fuerza, no desgastando más a las instituciones de la República. Qué chulada, ¿no? Qué chulada. Ay, tema obligado, tema obligado. Ayer se encendieron por completas las redes, fue tendencia. No es para menos, no es para menos. La verdad es que ha sido una brutal la paliza. Miren, es tanto este asunto tan fuerte, tan obvio, que los de Morena estaban calladitos. O sea, en otros momentos y en otros temas, bueno, salen, brincan, defienden a Obrador, hacen y deshacen. Ayer estaban callados. Ayer, de verdad que yo estaba esperando a ver aquí en la ciudad, a ver contrarreacción y las redes. No, le metieron una paliza a AMLO y ni las manos metieron en Morena. Es que es un tema indefendible. Todos tienen una publicación donde criticaban la militarización. Y de pronto, su Tlatuani se lanza con esto. ¡Wow! 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 Ayer leí en el Twitter, ahorita se los voy a mostrar, que ya las facultades mentales de López Obrador preocupa al propio equipo de López Obrador. Ahorita comentamos de eso. Bienvenidos a la red de información digital. Soy su amigo Miguel Quintana el Troll. Bienvenidos, claro, todos. Hacemos videos diario de todo tipo, pequeños, cortos, largos. Algunos son repeticiones, algunos son extractos, pero otros son nuevos, aunque sean cortitos, no se vayan a confiar. Tenemos shorts nuestros, shorts que están circulando y estos videos largos donde comentamos. Algunos no son tan largos, otros sí son muy largos. Pero bueno, lo importante es estar aquí con ustedes, entrevistas y participaciones. Disfruten Adriana Dávila. Ya está en la última etapa de la temporada que tenemos. Está trayendo temas que de verdad a veces desilusiona un poco la sociedad, porque si no es un programa que diga que le vamos a mentar la madre a López Obrador, ni se aparecen. Si vamos a hablar de violencia intrafamiliar, de violencia a las mujeres y ese tipo de cosas, ni se aparecen por aquí. Pero si yo pongo en el título que le vamos a mentar la madre a López Obrador, todo el mundo viene a la fiesta. Y sí, estamos enojados, estamos preocupados, todo, pero también hay que voltear a ver otros temas.
porque es un todo en la descomposición de este país. Una cosa lleva a la otra y es una cadena de consecuencias que nos obliga a involucrarnos en todos los temas en general, en todos, no nomás en si cierto youtuber pro AMLO dijo algo en favor de López Obrador, si el INE está corriendo riesgos, o sea, sí son temas prioritarios todos, pero también es importante ver qué está ocurriendo en el DIF del gobierno federal, que hay una joven desaparecida, qué está ocurriendo con la violencia intrafamiliar, qué está ocurriendo con el acoso a las mujeres, con el acoso a los periodistas y en fin, tantas otras historias que se van tejiendo en este país y que son como consecuencia de esto mismo. En fin, bueno, bienvenidos. Vamos a entrar ya en materia. La militarización en México. Sí, ya sé. Troll, no creías. A ver. A los albores de este canal, cuando comenzamos este ejercicio de platicar en este canal, muchas veces yo les dije que no, que pensar en un Venezuela para este país sería demasiado. Que el comunismo nos iba a atrapar. Siempre les dije, eso es una jalada. Ni Rusia es comunista, ni China es comunista. Es que de verdad a veces repetimos cosas por repetir. Pero bueno, ni China es comunista, ¿eh? Mucho menos ahora. Pero sí, sí fuimos escépticos de que echaran a perder el país a niveles de llevarlo a una dictadura. Pero López Obrador, como han pasado los años de su gobierno, o su desgobierno, sí lo ha ido llevando hacia esta intención, no de volvernos un país comunista o socialista, no, ojalá, de verdad, ojalá. Más si fuéramos un régimen como el de China, ¿no? Digo, pues, miren nada más la floreciente economía que ha tenido. Pero bueno, el contraste es la opresión a los derechos civiles en China, que son terribles. Pero al final de cuentas, lo de López Obrador es peor, es un modelo híbrido que nos lleva hacia una dictadura, hacia un personaje con un narcisismo que busca la autocracia en este país a toda costa, a costa de sangre incluso. El autócrata de López Obrador de verdad ha puesto condiciones en el país en las que la democracia ya es un recuerdo si lo permitimos. Aún todavía estamos en posiciones en las que podríamos detenerlo, con su propia gente, porque hay rebelión en la granja. Porque aunque muchos se enojaron conmigo por entrevistar a Monreal, esa era la intención, mostrarles hasta dónde está llegando la rebelión en la granja y hasta dónde están enojados ellos. Bueno, ¿a qué grado están enojados? Que tuvimos que desactivar, sí, y lo digo aquí porque me lo han preguntado, tuvimos que desactivar los comentarios en los videos, porque una horda de defensores de Claudia Sheinbaum se soltó a insultar, de verdad, a amenazarme de muerte, a amenazar a mi familia. Se puso muy intenso ya el tema de los comentarios. De hecho, últimamente han atacado muchísimo ya en los chats. Hemos estado controlando muchísimo los comentarios. Y esto no ocurrió en el canal. Les enojó muchísimo ver a Monreal en un canal anti-AMLO. Y si eso ayuda para que se sigan dividiendo, para que se sigan partiendo la madre entre ellos, pues vamos a seguir haciendo ejercicios como estos, porque vale la pena. Es que sí se requiere de detener a López Obrador en su locura, porque sigue avanzando. Y él avanza a pasos agigantados, porque en menos de 4 años ha transformado este país en algo peor que Nicaragua, en algo peor que Venezuela, en algo peor que Cuba, porque hacia donde vamos es terrible, es peor todavía, porque en aquellos lugares las cosas se fueron dando de una forma diferente. Hoy inclusive López Obrador ha institucionalizado
la dictadura. O sea, está caminando a tal grado y lo está haciendo con tal precisión que hasta ha envuelto en trampas al Poder Legislativo y Ejecutivo y Judicial, perdón, para que a través de ordenamientos, leyes y sentencias termine judicializando la dictadura, termine dándole una versión oficialista que no se había visto en los otros países. En los otros países el dictador ordena y salen y los agarran a macanazos y ya. Pero aquí inclusive López Obrador va a llegar un momento que va a decir, a ver, así está la ley. Ha estado construyendo las condiciones para eso. Y por eso es que hay que trabajar. López Obrador está siendo muy criticado porque en el pasado, pues fue el primero que se opuso a esto, en un ánimo de encontrar una bandera que pudiera vencer a la dictadura perfecta que era el PRI y a los gobiernos panistas, pero principalmente el de Felipe Calderón, señalado de ser el gobierno más sangriento de la historia, que hoy es López Obrador el que tiene este récord. Ya le ganó Felipe Calderón. Pero le sirvió en ese momento como una bandera que agitó para levantar al pueblo y que finalmente le diera el triunfo electoral. Aquí hay que anotar una cosa interesante, ¿eh? Si el dicho que dice que con la vara que mides serás medido o que el pez por su propia boca muere, la oposición debería de verdad sentarse en este momento, dejarse de estar pintando las uñas. Digo, no lo dije en mal plan, pero la verdad es que pues, están viendo cómo se ven guapos en las redes sociales en lugar de estar haciendo una estrategia. Si López Obrador utilizó esto para vencer a los gobiernos del pasado, al PRIAN, pues hoy es cuando debería la oposición construir un verdadero discurso de oposición y enfrentar. A ver, llevamos 24 horas y aquí va una cosa muy importante. Llevamos 24 horas en que López Obrador se le ocurrió decir esta animalada. Fíjense bien, ¿eh? Y resulta que los únicos que han levantado la voz son principalmente los ciudadanos en las redes sociales, los periodistas en cada medio e incipientemente uno que otro actor político, más aquellos que están buscando una candidatura. Pero a ver, ¿ustedes ya escucharon el posicionamiento de cada líder del partido político? O sea, si esto lo van a hacer 3 días después, pues entonces me están dando la razón de que andan en todo menos en lo que deben hacer. A ver, a las horas en que López Obrador emitió esta idea, la reacción debió haber sido contundente. Así como se juntan los tres para decir que van a ir en una alianza para poner candidatos y la fregada, que lo único que nos está mostrando es que andan buscando solamente sus intereses económicos y políticos. Así debieron de haberse unido para proclamar que no van a permitir que López Obrador militarice el país. ¿Ya los escucharon ustedes en un posicionamiento oficial? ¿Ya se vio el comunicado que emitió cada una de las casas de partido? Y todas, en general. ¿Ya se reunió el sector empresarial para emitir un comunicado al respecto? ¿Cuántos colegios de profesionistas se han reunido en menos de 24 horas para emitir esta declaratoria? Los únicos que están haciéndolo son la sociedad civil. Son los únicos. Y no se vale. La clase política se ha quedado muda, callada, cuando tienen una gran oportunidad para plantarse enfrente del presidente y decirle, no estamos de acuerdo. Sin miedo, con huevos, así como la imagen que tenemos en aquel momento en que una mujer se puso frente a un tanque de guerra y que ha sido una de las imágenes históricas
en el pasar de los tiempos. Así, así como ciudadanos se han acostado frente a tanquetas militares para que no puedan pasar. Así como lo hicieron ahora en Ucrania, que civiles se fueron a parar frente al tránsito de naves, nada más que el problema es que ahí sí los intentaron atropellar. Y aún así se enfrentaron a ellos. Vil embustero, le dice Víctor Trujillo, tunde a López Obrador por contradecir su supuesto rechazo al despliegue militar, que es el video que vimos al inicio de Avio, por cierto. La crítica del productor se suscitó luego de que López Obrador anunciara la posible entrada de un decreto para que la Guardia Nacional forme parte de la Defensa Nacional. Vuelvo a insistir, es más el pronunciamiento de otros personajes, actores, a quienes corresponde. A ver, ¿cuántos líderes de las cámaras hicieron juntos, reunidos? A ver, ¿a qué horas hemos visto el video donde ya se reunió toda la fracción del PRI en el Congreso y le envían un mensaje a López Obrador que ese decreto no pasará? ¿Dónde hemos visto a todos unidos a las puertas del Poder Judicial sentenciando a Saldívar que ni se le ocurra, ir en favor de las locuras del presidente? Que se respeta el Poder Judicial, pero que también ellos tienen derecho como poder a levantar la voz y hacer lo que se tenga que hacer para defender a la nación. ¿Cuándo los hemos visto? Vuelvo a insistir, si los vemos 3 días después, o sea, ay, de verdad, qué desesperación. Vamos a cambiar la imagen. Me gusta esta imagen. Bueno, no me gusta porque qué terrible, pero esta imagen la usé en mis videos desde hace 2 años. Cuando comencé a ver actitudes que nos llevaban a la militarización y yo les dije, López Obrador va por la militarización, porque esto le puede dar las herramientas para poder tomar el control del país fácilmente, desconocer un resultado electoral, contener las reacciones de la sociedad, controlando a la policía civil. La verdad es que las condiciones no están favorables. No es un asunto tan tranquilo. Y a ver, también he escuchado y leído a aquellos de Frena que de pronto nos están acusando a los que en algún momento promovimos que no se votara la revocación por ser una tomada de pelo. Sí, pero ¿qué tal andaban promoviendo? Queriéndose que se quedara otros 3 años a cumplir, cuando hubiera sido muy fácil votarlo. No, no lo íbamos a votar, porque tenía todas las herramientas López Obrador para salirse con la suya y que no se lograra ese objetivo. Perdónenme, pero no eran las condiciones. Yo fui de los primeros que dije que estaba a favor de la revocación del mandato. Desde un inicio lo dije, pero que yo pensaría en participar dependiendo del cómo caminaría la actitud de la sociedad. Y cuando yo vi que la actitud de la sociedad era la de valerle madre, yo dije, no, esto no va a funcionar. Bueno, como paréntesis, que además voy a hacer un video de eso. El papá de Carlos Loret de Mola, del periodista, se separó de Frena, dejó a Frena. Hemos escuchado mucho sobre otros actores que han dejado Frena y dan sus motivos, pero pocas veces el papá de Loret ha hablado de su separación de Frena. Y se separó de Frena porque él mismo lo dijo. No puedo coincidir estar en un lugar en donde se acusa a aquellos que tomaron la decisión de no participar en la revocación del mandato, se les acuse de traidores a la patria y se les insulte. ¿Cómo podía estar don Rafael en Frena si de pronto en Frena comenzaron a atacar al propio Carlos Loret
por decir que no iba a funcionar y que no iba a participar en un ejercicio como el que se estaba dando. Pero bueno, lo ciega a veces el sentimiento y los entiendo y los respeto. Pero no somos culpables de que López Obrador hoy esté emitiendo o intentando militarizar al país, emitiendo un acuerdo, porque no es decreto, hay que comenzar desde ahí, un acuerdo con el que la Guardia Nacional pasaría a la Sedena. No somos culpables aquellos que no quisimos participar en la revocación del mandato. Esa era una vacilada. Y lo sigo sosteniendo y no me arrepiento. No era la oportunidad de correr a AMLO. La única oportunidad que tenemos de vencer a AMLO va a ser en el 2024. Y también lo dije antes, en las elecciones que estén antes para ir disminuyendo su fuerza. Y ha sido todo lo contrario. El PRI se ha encargado de entregarle todas las gobernaturas y el PAN también. Si del 2018 a la fecha, López Obrador ha incrementado 3 veces el poder del PAN, de Morena, en el país. Y el PAN y el PRI han perdido estados. Hoy ya gobiernan a más de 22 estados. Estos estados los tenía el PRI y los tenía el PAN. No somos culpables nosotros, ¿eh? Pero como ciudadanos sí debemos de estar muy preocupados de lo que viene. Y empujar y apretar a los políticos. Los señalamientos de convertir a México en un país militarizado han vuelto a tambalear al presidente López Obrador. Tras el posible decretazo para integrar a la Guardia Nacional para que forme parte de la Sedena, que quede administrativamente y operativamente a cargo de la Sedena. Una de las voces que se pronunciaron al respecto fue la del comunicador y productor Víctor Trujillo, quien a través de su cuenta de Twitter se lanzó contra el tabasqueño por ser un vil embustero. Esto tras evocar el supuesto rechazo al despliegue militar que Andrés Manuel López Obrador había expresado en el 2020, cuando había una intención del PRI de emitir una ley que le daba facultades a los militares para patrullar las áreas donde la Policía Federal tenía solamente presencia para hacer actos de policía preventiva. En aquel momento se pusieron como locos y criticaron muchísimo al gobierno de Enrique Peña Nieto. Víctor Trujillo hace esta crítica muy fuerte y es él el que sube, por cierto, este video que vimos al inicio. Voy a poner el tuit de Víctor Trujillo, si me lo permiten, para que vean lo que opinó. Ahí está en la pantalla el tuit de Víctor Trujillo. Dice que no se utilice al ejército para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. Parafraseando o retomando, mejor dicho, lo que López Obrador dijo en este video. Eso decías, eres un vil embustero. Así de fuerte le dijo Víctor Trujillo. Eres un vil embustero. Ahí está la cuenta de Twitter de Víctor Trujillo. Cabe señalar que el jefe del Ejecutivo ya había advertido de la probable incorporación de la Guardia Nacional a la dependencia encabezada por Luis Crescencio Sandoval. Sin embargo, fue en la mañanera de este 8 de agosto que reveló su as bajo la manga para hacer válida esta transición a través de un decreto presidencial. Qué bueno, que se llama acuerdo, no decreto, porque el presidente anuncia decretos y originalmente lo que emite son acuerdos. ¿Qué dijo López Obrador en ese momento? Vamos a buscar la forma de que le podamos hacer en lo administrativo, por si no pasa de todas maneras, va a quedar así. Comentó desde Palacio Nacional respecto a la posibilidad de que el Poder Legislativo rechace la iniciativa de la reforma constitucional por la moratoria constitucional, casi como lo que hizo con el tema de la ley energética, que ya traía su as bajo la manga y mandó un plan B para no quedar en ridículo. Casi es lo mismo que está haciendo aquí. El riesgo
es que operativamente sí se la quiere entregar a Sedena. Y mientras transcurren los pleitos legales para que se emita un dictamen por parte de la Suprema Corte, pues mientras pueden estar ya en forma operativa, que ya lo están, o sea, lo peor es que ya lo están haciendo en manos de la Sedena. ¿Qué es lo que preocupa? Pues que la Suprema Corte de Justicia tiene 2 años atrasado todo lo referente a saber si es constitucional o no este asunto de la Guardia Nacional y el que no sea un mando civil el que la esté operando. Tienen ahí varios asuntos detenidos al respecto. La Suprema Corte es la primera que está ocasionando que López Obrador se salga con la suya. Según lo dicho por López Obrador, la respectiva incorporación evitaría que la institución, fundada como de carácter civil, sufra el mismo destino que la Policía Federal durante el sexenio de Felipe Calderón, que la dejaron suelta dependiendo de políticos y se echó a perder, se corrompió, aseguró. Si no dejamos a la Guardia Nacional bien sembrada en una institución como la Sedena, va a aguantar un sexenio y se va a volver lo mismo. Hay que cuidarse de la policía y no solo de la delincuencia. Pese a ello, este 9 de agosto negó estar traicionando el principio de civilidad de la Guardia Nacional. Asimismo, arremetió contra las opiniones que tacharon al posible nuevo decretazo como el inicio de un gobierno autoritario. Si hay una violación a la Constitución, para eso está el Poder Judicial. Ya no depende del presidente, aseveró en su conferencia matutina. Y vuelvo a insistir, el problema es que la Suprema Corte tiene pendientes sentencias que no ha emitido respecto a este asunto de la Guardia Nacional. Vamos a ver algunos actores que han sido de verdad, palizas les han puesto, porque en algún momento pues opinaban de una forma y terminaron ocurriendo cosas diferentes. El primero de ellos, tenemos en pantalla, porque en la cena de grillos preguntaban que quién es. Bueno, este señor se llama Jesús Ramírez y es el vocero de la presidencia. Antes periodista, siempre simpatizó con López Obrador, muy metido en el tema del periódico Regeneración de Morena, ha caminado más hacia esta ideología, pero fue un periodista, en algún tiempo de su vida fue un periodista que escribía en contra de que el Estado se aprovechara de su poder para suprimir las garantías individuales. Jesús llegó a escribir así, reclamándole al Estado federal o al Estado estatal, cualquiera de los 3 órganos de gobierno, que se utilizara todo su poder para que los ciudadanos mexicanos perdieran las garantías que les otorga la Constitución como libre tránsito, derecho a la información, derecho a la expresión, etc., etc., etc. Por eso llama la atención que un hombre que se expresa como lo va a hacer en este momento, hoy sea el vocero del presidente y opine lo contrario. Vamos a ver qué es lo que decía Jesús Ramírez antes de que fueran gobierno. Déjenme preparar nada más, si está abierto el audio. Muy bien. Vamos a ver. Ese sí es un verdadero peligro para la democracia y para los derechos del pueblo. Porque van a querer usar al ejército ya como fuerza de seguridad policíaca en todas las labores que implica la seguridad pública y el control social. Eso tiene un nombre, se llama dictadura. Con el pretexto de la migración, con el pretexto de la inseguridad y el terrorismo, para acabar con las libertades y los derechos de los ciudadanos. Poder justificar la dictadura militar, poder justificar que los militares se apropien, digamos, de las calles, del espacio público y pueden hacer labores de policía. Esto contraviene a la Constitución, esto es anticonstitucional y contraviene la historia democrática de este país. Se trata de establecer las bases de una dictadura. Ese sí es un verdadero peligro para la democracia y para los derechos del pueblo. ¿Qué tal opinaba?
¿Qué tal opinaba el hoy vocero de la presidencia? Qué impresionante lo que hace el dinero. O sea, Jesús Ramírez no está amenazado, ni está enamorado. Dijeron, ay, por amor. No, Jesús Ramírez, bueno, sí, amor al dinero. Tienen una posición tan cómoda, tan privilegiada, ganando millones porque hacen negociazos. Digo, Jesús Ramírez está involucrado en la constitución de 2 empresas fantasmas con la que se justificó el jineteo de dinero que obtuvieron, para la publicación del periódico Regeneración. Ahí están las investigaciones muy claras. Por cierto, una de esas empresas fantasmas era mi vecino y yo ni sabía. Y la otra, bueno, también una señora que vende dulces en una escuela primaria en un pueblo de Oaxaca, que ella ni enterada estaba que era dueña de una empresa, de una empresa que gana millones y que imprimía un periódico que utilizó el presidente para hacer campaña. Bueno, él, Jesús Ramírez, era el responsable de este periódico, de estos negocios, de estas empresas fantasmas señaladas. Si eso lo hicieron en campaña, imagínense lo que está haciendo ahorita. Bueno, que no acaban de decir que les pagan 20,000 pesos por pregunta a los aplaudidores que están frente a López Obrador. 20,000 pesos, y lo dijeron una de ellos. Una youtuber de ellos es la que confesó. Y eso dijo de 20,000 en adelante. Dependiendo de la pregunta y depende del interés, pueden haber ganado hasta más. ¿Cuánto le pagan a Jesús Ramírez por permitir eso? A ver, supongamos que de verdad vienen intereses de fuera para sembrar preguntas. Jesús Ramírez no es idiota, sabe quién están sembrándose. Primero pasan por el filtro de Jesús Ramírez. ¿Cuánto le dejan a Jesús si le están dejando 20,000 pesos al periodista que está preguntando? Están hinchándose de dinero. Por eso, de pronto se les olvida que en algún momento declararon este tipo de cosas y hoy defienden al presidente y esta idea. Porque López Obrador, fíjense nada más, a López Obrador cuando se puso a defender su decretazo dijo que hoy es distinto porque hoy ya no hay violaciones a los derechos humanos. Las estadísticas sobre las violaciones de derechos humanos, de hecho, la mortalidad de civiles por actos de las Fuerzas Armadas sigue estando alarmante, altísimo. Organismos como Amnistía Internacional han levantado la voz durante todo este sexenio porque se siguen violando al igual que antes. Vamos con otro angelito. Si me lo permiten, vamos a revisar algunas otras declaraciones. Vale la pena escucharlos a todos. Vamos a... bueno, el de Avio ya lo escuchamos, que es el que utilizó Broso. Vamos a ver al propio López Obrador antes, si me lo permiten. Es importante ver lo que opinaba López Obrador antes. Ya tenía intenciones desde aquel momento de hacer esto. Yo se los dije inclusive dentro de su plan de acción. Hace tiempo yo lo dije en este canal. Cuando López Obrador presentó su plan de gobierno, sus puntos, que eran varios puntos que venían registrados ante el INE, uno de ellos era la creación de esta Guardia Nacional. Desde entonces ya lo traía, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a integrar a las corporaciones policíacas, a la Marina y al Ejército. Va a haber una Guardia Nacional. Ahora es un desastre porque cada corporación hace lo que considera. Por un lado está la Marina, por otro lado está el Ejército, por otro lado están las policías. No va a ser así. Va a haber una Guardia Nacional porque son 240,000 soldados
50,000 marinos. Estamos hablando de una fuerza de 300,000 elementos, más las policías estatales, municipales. Las vamos a integrar y de manera coordinada vamos a actuar. Por eso estoy hablando de la Guardia Nacional y no se necesita. Va a haber mando único, pero no porque se vaya a modificar ninguna ley. Ya está en la Constitución el mando único, que lo ejerce, si no hay vacíos, el titular del Ejecutivo. ¿Quién es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas? El presidente de la República. Ya existe mando único. Lo que hay que hacer es ejercer esa facultad constitucional, legal, todos los días. Ahí está López Obrador del pasado. López Obrador antes de que fuera presidente. López Obrador cuando se la pasaba haciendo campaña y hablaba al respecto. Pero ya en esta fue muy cercana, ya estaba en los albores de la elección y ya habían presentado su proyecto de nación. Ahí ya venía muy detallado que iban a crear esta Guardia Nacional. López Obrador, fíjense cómo expone todo el plan que trae. Bueno, pues los diputados lo sabían. Los diputados que aprobaron la Guardia Nacional al inicio de su sexenio. Porque, por cierto, ya se me enojaron. No, no tenían condiciones, los superaba numéricamente. Bueno, pues te abstienes, te sales, haces un acto de rebeldía, le informas a la nación lo que está ocurriendo. No sales y dices, pues sí, aprobamos porque no queremos, o sea, lo dijeron literal, ahí están las declaraciones. Es que de verdad el problema es que tendemos a olvidar los hechos. Las declaraciones de los diputados que le aprobaron a López Obrador la Guardia Nacional, los de oposición, los que nosotros defendemos, salieron a decir en su momento que era una oportunidad para la nación, para poder corregir el rumbo en cuestión de seguridad. Y que estaban tranquilos porque se aseguraron que esta Guardia Nacional fuera civil y tuviera un mando civil. Bueno, se revolcaron en todos los medios diciendo estas dos cosas. Que ellos lucharon casi como una proeza para que López Obrador no pudiera militarizar a la Guardia Nacional, poniendo un mando civil como decreto, no como decreto, como ley con la que se constituye la Guardia Nacional, y que jamás, o sea, que siempre iba a estar bajo el mando civil y iba a estar muy alejada de lo que López Obrador a los pocos días hizo. Y a los pocos días lo que hizo fue agarrar a un oficial en retiro que ya no tenía el cargo porque no estaba en funciones y lo nombró el director de la Guardia Nacional. A los pocos días, En el primer mes de creada la Guardia Nacional, ya estaban detenidos 3 elementos, 2 hombres y una mujer, por secuestro. En el primer mes. Entonces, ¿que no fue creada para eso? Vamos con otra declaración. No, si son una chulada, regresar al pasado. Y vuelvo a insistir, de pronto tendemos a olvidar cosas tan importantes, tan básicas, que son muy necesarias no perderlas de vista, porque sí, originalmente ahí están los registros del pasado que nos ayudarían pues a abrir los ojos y a entender que muchas acciones que hemos permitido las dejamos pasar por cobardes, porque no nos interesaba en ese momento, porque nos vieron la cara como se la vieron a los diputados de oposición cuando López Obrador creó la Guardia Nacional.
Vamos ahora con esta señora que de verdad es otra de las que perdió todo respeto de una trayectoria que tuvo. De verdad es impresionante. Un video de Van Pipe que, por cierto, en el que se burla de ella, comparándola con Cantinflas. Vamos a verla, si me lo permiten. El presidente electo caminó la República varias veces y en todos lados le dijeron no nos retira a los militares porque es nuestra seguridad personal, señor presidente. Entonces, ¿cuál fue, digamos, la institución que pensamos que no daría la imagen de militarización? Una Guardia Nacional, porque ahí va a estar no los militares van a ser para la soberanía nacional, va a estar la policía, que ya trae otra formación, policía militar, policía naval, policía federal, y todo esto va a ser un conjunto de Guardia Nacional. O sea, el término es policía, no es soldados. Los soldados es otro nivel, otras corporaciones. Estas otras corporaciones van a estar, obviamente, en la defensa de la soberanía nacional, como no podría ser de otra manera. Pero ya la policía militar, la policía, y subrayo, policía, son otro tipo de entrenamiento, otro tipo de formación, que es ya policíaca, que es diferente, aunque esté obviamente en el lado militar o naval. Pero es que es la única manera, como lo dijo el presidente, hay veces que hay que decidir entre dos situaciones, no necesariamente las mejores, pero fue lo mejor que encontramos y, digamos, fue como un consenso, porque muchos de nosotros pues obviamente queríamos que estuviera nada más la Policía Federal en su caso, pero no nos daba para la seguridad ahorita en este momento de nuestro país solamente la Policía Federal. Entonces por eso decidimos, y ya en un consenso, que se incluyera la militar y la Policía Naval. Y algo muy importante que no se ha dicho, sé que nos han tupido en todas las columnas y en todos los medios, pero algo que no se ha dicho, la policía militar, aun cuando sean policía militar, tiene otra formación, otro concepto, digamos, hablándolo coloquialmente, otro chip. No son soldados, son policías. Entonces, subrayo la palabra policía, ¿sí? Ahí está. Bien claro. ¿A poco no está bien claro? Es que de verdad, las maromas, es impresionante. Esta señora de verdad ya perdió todo el respeto que se le pudo haber dado en algún momento como la ministro que fue. Y wow, 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 wow. Es de verdad, híjole. Hago estos videos de verdad para que los mexicanos del futuro vean la tragicomedia en la que vivimos, en la era de López Obrador. De verdad, por eso hago estos videos. Tarde o temprano van a servir estos testimonios para ver si las generaciones futuras evitan que pasen estas penas, o por lo menos sepan por dónde vino la debacle del país. Vamos con la última, yo creo que es la última, sí, es la última del día, porque van a seguir saliendo más. Híjole, esta hasta tendencia fue. De verdad, esta hasta tendencia fue, y no lo he visto que salga ahorita a decir nada, absolutamente nada. Están como dice López Obrador, han callado como momias. A ver, ninguno de los sujetos que he puesto, ni Jesús Ramírez, ni la ministra, ni el que voy a poner en ese momento, han salido a decir, a pesar de que se convirtieron en tendencia y todo el mundo trajo sus videos todo el día. Bueno, ¿cómo le dijo Víctor Trujillo? Vil embustero, le dijo a López Obrador por el video que hizo en este momento, en aquel momento. Bueno, pues yo lo ampliaría, mi queridísimo Víctor Trujillo, y diría, viles embusteros, porque todos estos también fueron igual de embusteros que López Obrador, y no han dicho ni pío. Vamos con el siguiente sujeto. Ustedes lo aman, sin duda, Varguitas.
Varguitas, que se volvió tendencia por sus dichos en aquel momento. Señor Enrique Peña Nieto, usted no ha cumplido con las promesas que le hizo al pueblo de México a partir de sus reformas estructurales. Nos engañó a todos, no solo usted, también esos políticos que le rodean y le aplauden todo el tiempo, que dicen que son de diferentes grupos políticos, pero que realmente pertenecen al neoliberalismo caníbal que está saqueando al país de manera vil y ventajosa, porque a nosotros los ciudadanos ni nos escuchan ni nos toman en cuenta. Usted acaba de imponer una nueva ley, la Ley de Seguridad Interior. Los soldados nunca han respetado los derechos humanos. Usted debe saberlo. Eso está registrado por la historia. Nosotros los ciudadanos no estamos de acuerdo en que el ejército salga a las calles. ¿Sabe por qué? Porque a los únicos que amedrenta con su prepotencia y sus armas listas para disparar es a los ciudadanos. Los delincuentes no se asoman, no están a la vista si no son tontos. Usted va a ser el responsable. No solo usted y todos esos señores que sin criterio propio ni libre se dicen políticos y que sin decisión propia avalaron la acción del ejército en las calles en pro y en contra de los ciudadanos. Ustedes van a ser los responsables de todos los ciudadanos muertos por el ejército, de todos los ciudadanos golpeados y torturados por el ejército, de todas las manifestaciones que sean reprimidas por el ejército y de todas las mujeres violadas por miembros del ejército. Una cosa más, joven Peña Nieto. Imagínese que nosotros aceptamos que el ejército salga a las calles a buscar y matar a los delincuentes comunes. Imagínese que los ciudadanos pudiéramos lograr que la Marina salga a buscar y matar a todos los políticos y funcionarios corruptos, que son los que están desangrando al país, que verdaderamente son los culpables de la situación de los valores humanos que están en crisis. ¿Verdad que le haríamos un bien al país? Wow, Varguitas, qué atinado, ¿no? Nada más que en ese momento lo hicieron nomás por la ley de interior. ¿Qué opinará Varguitas ahorita? Que está orgulloso de su presidente. Porque además es un cínico. Cada vez que lo agarran a madrazos en la tendencia, sale a decir que él está orgulloso y que no se arrepiente. Es el mejor presidente que ha tenido la historia. Menos mal que hay personas más sensatas. Diego Luna, el actor que en algún momento hizo campaña para López Obrador, ya salió a decir que no está de acuerdo y que es una aberración lo que están haciendo. Hay quienes han tenido la valentía de enfrentar su pasado y su realidad. Saben que fueron parte que se equivocaron. Es de sabios reconocer que te equivocas. Somos seres humanos, así somos los seres humanos. Lo que no se vale es que sigas de pinche necio como Vargas, que además ni vive en México, se la pasa ganando en dólares, pues él está muy cómodo. Porque como quiera, como actor es un chingón. A mí sí me gusta como actor. Estoy muy orgulloso de lo que ha hecho como actor. Muchos entran, ay, pinche troll, esas mamadas. Porque de pronto nos entra el odio y hasta en eso nos cerramos. No, como quitémosle a Varguitas, que es Chairo, y es un gran actor. Es uno de los mejores actores de México. Pero descomponen mucho. Que estén sancegados a sus intereses y les valga madre el pinche país. Está bien defender a Andrés Manuel si ellos caminaron junto a él. Está bien. Está bien mantenerse junto a Andrés Manuel. Eso habla bien de ellos. Tampoco se trata de pronto de que todo el mundo le dé la espalda. Está bien creer que el capitalismo es malo y que la igualdad de la riqueza, y está bien, cada quien tiene derecho en creer,
son las libertades que nos da la Constitución. Si alguien en este país cree que el país debería de ser gobernado por la izquierda, es su libre derecho de creerlo. Para eso tenemos las leyes como están. Lo que no está bien es cuando tienes el poder de influir en las decisiones de los mexicanos y que seas tan irresponsable de no saber guiar con ese poder. Como dijera el tío de Spider-Man, y les va a dar risa, un gran poder implica una gran responsabilidad. Y es que es en serio. El tío de Spider-Man tenía toda la razón. Me gustan los cómics, que quieren. Pero es que es una frase muy fuerte, muy cierta. Si tienes el poder de influir en un sector de la sociedad, no seas tan irresponsable de no medir las consecuencias. Si ya la cagaste apoyando a López Obrador y sabes que la está regando, por lo menos no sigas consecuentando su locura. Por eso aplaudo situaciones como las de Diego Luna. Pero en cambio, de verdad, vomito lo que hace Varguitas. Porque él tiene un gran poder. El poder de influir sobre mexicanos que creen en él por el actor que es. Y no se vale que salga y les trate de convencer que López Obrador es el mejor presidente que tiene México. No es cierto, Vargas. Es cierto todo lo que has acusado del pasado, es cierto, estoy de acuerdo contigo. Fueron unos corruptos, unos ladrones, unos miserables, sí. ¿Y Peña Nieto ha sido el peor presidente que ha tenido México? Sí, está bien, todo eso. Nada más que entonces, si tienes ese poder con el presidente, ve a ver a López Obrador y dile que meta a la cárcel a Peña Nieto desde el primer día de su gobierno. No han detenido a ninguno. Lozoya está ahí por comerse un pato laqueado que le costó a López Obrador una mega madriza. Si no, no estuviera Lozoya ahí. La única que está ahí es Rosario Robles, y no por el tema de Sedesol. ¿Dónde está el tema de los 43 de Ayotzinapa, que tanto chingaban? La estafa maestra, Odebrecht. ¿Dónde están todos esos casos? No hay uno solo detenido. Y de capos, bueno, pues casi le torcieron el brazo para que agarrara a Caro Quintero, y ya lo vimos. Ya hasta le van a dar comodidades en el penal, ya ganó todo. Esos jueces se parecen a los mismos que están dictaminando el tramo 5 del Tren Maya. El karma es bien cabrón. Bien cabrón. Yo le deseo de verdad que caminen por la vida tranquilos, sin que tengan pendientes, sin que estén pensando que tarde o temprano la vida se las cobre. Imagínense que en un futuro Varguitas es detenido en un retén militar, en un futuro de la Guardia Nacional, pues un retén militar de la Guardia Nacional. Y ese día se quiere poner sabroso, y ese día le dan sus tehuacanazos. Porque así son los soldados. Porque hay un momento en que tienen una reacción fría. Con ellos no puedes andar charoleando. A ver, yo nomás para que ya cerrar. Hace años tuvimos una inundación donde yo era regidor. Y llegaron los militares para el plan de N3 y todo. Y nos ayudaron. En ese tiempo los militares sí ayudaban.
y nos ayudaron a hacer el albergue y nos ayudaron a remover escombros, a poner a las personas en una condición óptima que habían sido desalojadas. Bueno, habían cocineros haciendo la sopa, haciendo atole para las víctimas, de verdad, increíble. Pero del otro lado de la zona siniestrada, de pronto llegaron elementos que no eran del plan de N3, sino elementos del ejército para resguardar la zona y evitar saqueos. Y empezaron a acampar del otro lado del río, el río que se había salido. Yo monitoreaba el río cada hora, era mi misión. Cada hora iba y tomaba mediciones para saber si había crecientes o estaba bajando, y tomábamos la medición cada hora para saber la velocidad, y así podríamos prevenir inundaciones, y aprendimos muy bien, nos enseñaron, la verdad es que nos enseñaron a medir los tirantes del río y la velocidad con la que el río está creciendo para evitar un desbordamiento. Como cada hora iba al río, fui ya después de las 12 de la noche, cuando ya los militares habían cenado y habían puesto sus casas de campaña y todo, pero estaban ellos del otro lado del río. De verdad, a partir de esa hora empezó a oler a marihuana de una forma brutal, brutal. Y iba yo con uno de los oficiales, porque siempre iba yo acompañado con algún oficial, y sí le dije, está buena la fiesta del otro lado, ¿no? Y me dijo, es normal, de esa forma tienen que pasar la noche en estas condiciones, con frío en la humedad, sin luz, con los zancudos. Ellos están del otro lado en una condición muy difícil, y hay animales inclusive que por la misma inundación andan sueltos. Entonces la única forma que podemos tener tranquila a la tropa es permitiéndoles que consuman marihuana. O sea, el propio oficial me confirmó en ese momento que las tropas estaban fumando marihuana esa noche para poder pasar la noche en el resguardo de la zona siniestrada. Imagínate que te encuentres una noche en un retén a elementos de la Guardia Nacional que para pasar la noche se metieron un viaje antes, que te desconozcan. Bueno, ha ocurrido. Le han quitado la vida a estudiantes que al ponerse nerviosos en los retenes les han quitado la vida. Pues nada más que Vargas, cuando llegue a venir a México, porque este cuate ya vive nada más en Estados Unidos, cuando llegue a venir a México, pues que tenga la tranquilidad de pasear en México sin que un día se vaya a encontrar un retén de esos que apoyó él por no levantar la voz en contra de López Obrador. Así como lo hizo con Peña Nieto. Y no estoy defendiendo a Peña Nieto, al contrario. Pero no se vale que no solamente se queden callados, sino que todavía encima continúen aferrados a que López Obrador está haciendo las cosas correctas. No lo está haciendo correcto. Si fuera así, ya tuviéramos detenidos a medio gabinete del sexenio pasado. Ya tuviéramos detenidos a la mitad de los capos de este país. Ya fueran otras las condiciones. No lo está haciendo bien. Obligar a las aerolíneas y a los usuarios a terminar usando el AIFA porque dejaste que se derrumbara el aeropuerto Benito Juárez, pues eso no es un éxito. Van a ir obligados, no hay de otra. No hay de otra, es lo que hay. Así la militarización. Que no ocurra, que de verdad se sumen los planes de López Obrador, que se den los canales correctos y que la Suprema Corte de Justicia deje de estar consecuentando al presidente. Finalmente, para cerrar este día de reflexiones, ¿de qué demonios nos sirve que le dé la Guardia Nacional a la Sedena? ¿De qué nos sirve?
López Obrador argumenta que esta es la única forma de resolver la inseguridad en el país. ¿Para qué demonios vas a enviar el mando si de todos modos la orden presidencial del jefe máximo de las Fuerzas Armadas es la de otorgar abrazos y no balazos? Podrás tener al ejército más competente del mundo, al más competente. Podrán los chinos, los rusos, todos mandarle los ejércitos a López Obrador para ayudarle. Pero si todos esos ejércitos tienen la orden de dar abrazos y no balazos, de nada va a servir todo el show que haga. Y este es el punto por el que nos debemos de preocupar, porque López Obrador no está interesado en resolver la inseguridad. López Obrador está acomodando las condiciones para tener una policía que reciba órdenes, no como los policías que son ciudadanos, que son pueblo uniformado, como él lo dice, pero que toman determinaciones y que se ha visto cuando las policías civiles no están de acuerdo, se insubordinan y hacen plantones y dicen no estamos de acuerdo, nos están obligando a hacer esto, nos están obligando a hacer el otro, y hay rebelión en las filas. Con los soldados no ocurre eso. Con los soldados se recibe una orden y se ejecuta. La preparación que tienen es muy diferente. El chip que tienen en la cabeza y este tema de obedecer las órdenes, aún sea revolcarte en el lodo a las 4 de la mañana desnudo, en pleno invierno, porque así los hacen para entrenarlos, que te dejes orinar por tus compañeros de todo el pelotón en la madrugada, que te toque baño a las 3 de la mañana. Los militares son entrenados así. Y los hacen duros, y los hacen unas máquinas de obediencia y de mortalidad. Así son los soldados. La mejor preparación de un soldado es esa. Eso es lo que quiere López Obrador, que el día de mañana, cuando le diga, repriman al pueblo, detengan las protestas, acordonen el palacio, sostengan a mi presidenta, voy a desconocer los resultados de la elección. Nos hicieron trampa. La única presidenta es Claudia. Defiéndanla. Nadie puede hacer rebeliones. Declaren toque de queda. Que caminen las tanquetas militares en las calles principales de las ciudades, obligando a la ciudadanía a permanecer en sus casas y que no estén formando parte de revueltas ciudadanas que se manifiesten en contra de la decisión del presidente de imponer a su candidata derrotada. Detengan de inmediato a los líderes de los partidos políticos que están de revoltosos. Encarcélenme al candidato o a la candidata que está arengando a la sociedad para levantarse. No los quiero espantar, pero este es el paso. Esto no lo va a hacer una policía civil. Lo mandan al carajo, tiran el arma en la explanada y se van a sus casas. No, señor. Pero un militar es diferente. Y más cuando has venido comprando a los mandos, dándoles los contratos, dinero, sin supervisar las obras, con todo el saqueo que han hecho en el AIFA, dándoles el control de las aduanas, de los puertos. Si lo que hizo fue comprar la lealtad del ejército y sabe que la puede usar en el momento en que él quiera. Le falta el último paso, la Guardia Nacional. ¿Y dónde está la oposición? ¿Dónde están los líderes de este país
levantando la voz y cerrando filas y haciendo una vigilia ciudadana. ¿A qué horas nos han salido a convocar todos ellos para que nos pongamos frente al Palacio Nacional a decirle a López Obrador que no estamos de acuerdo? No, están más preocupados por otras cuestiones. Miren, a ver, ¿de qué nos sirve que Xóchitl Gálvez haya ido a la Casa Gris a pelearse con Ramón en el Twitter? ¿De qué sirve? Ya se hizo el reportaje, ya hay un libro. Mejor que se ponga a regalar libros. Lo que le costó el viaje, mejor lo hubiera invertido en libros y se hubiera ido a repartir esos libros a Ecatepec, a Iztapalapa, a Texcoco, a donde tiene López Obrador sus bases sociales. Te pones a regalar el libro para que por lo menos les entre un poco la cordura. ¿De qué sirve que Xóchitl vaya a la puerta de la casa? ¿Para qué, Xóchitl? De verdad que nuestra oposición anda perdida. Para hacer un buen show en las redes. Es que neta, andan perdidos, mientras el presidente nos está dando en la madre con cosas sustanciales. Y no se pierdan del video que voy a presentarles sobre las pruebas que tenemos del cómo infló los padrones y cómo está inflando el padrón del Estado de México y de Coahuila en este momento. Soy su amigo Miguel Quintana. Las cosas se ponen difíciles. Si esto avanza, seguramente estos canales van a tender a desaparecer. Nos van a perseguir. No tengo miedo, no lo estoy diciendo por miedo. Pero la verdad es que estamos en ese límite. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Es eso. La represión a todas las voces que con libertad se están expresando hoy. La compra de conciencias o el que le cierren la boca a 2, 3. Esparcir el rumor para que de pronto digas, no, pues ya, mejor cierro el canal, cabrón, no quiero broncas. Pero pues, ¿qué pasaría si cerraran el canal del troll? Nada. No vamos a las transmisiones porque ¿para qué? Vemos muy poco los videos. Total, nos quedamos con algún otro youtuber. Sí, nada más que lo que le pase al troll le va a pasar a cualquier, o lo que le pase a otro le va a pasar al troll. Cuando empiecen con uno van con todos. Y entonces vamos a decir, ¿cómo no los apoyamos? Estos eran los únicos que tenían los huevos de decirle al presidente de frente en una cámara que no estaban de acuerdo y eran la voz de nosotros. Así el país. No es para que se depriman, es para que nos pongamos las pilas. Aquí vamos a seguir dándole hasta donde tope, dice Loret. Tenemos el derecho de expresarnos. Aquí vamos a seguir diciéndole a López Obrador, te estás equivocando, estás fallando un pueblo que le prometiste durante 18 años que las cosas iban a ser distintas. Ahí están los videos. En fin, nos vemos en un siguiente video porque ahora sí se me fue la trompa y el video ha quedado larguísimo. Miren, yo iba por un video de 15 minutos y terminé haciendo un video de 1 hora, no tengo ni tantita madre. En fin, cuídense mucho, los veo en un siguiente video. Adiós.